Buenas noches. La noticia del día ha tomado por sorpresa a los seguidores del mundo del espectáculo. Todo comenzó con una escena de beso en la nueva serie de Saint Torun. Una secuencia que parecía inofensiva hasta que el nombre de Mahasin Meravet apareció en medio de la conversación. Desde entonces, las redes sociales no han dejado de arder. Lo que fue parte del guión se ha convertido en un torbellino mediático que nadie vio venir. La escena fue grabada con total profesionalismo, según fuentes del set. Sin embargo, las imágenes que se filtraron generaron un verdadero terremoto emocional entre los fans. Algunos medios aseguraron que Mahasin no habría reaccionado bien al ver la escena. La conexión entre Zeng y su compañera de reparto, dicen, fue demasiado real. Aunque los protagonistas no han hecho declaraciones oficiales, el silencio ha alimentado aún más la curiosidad del público. Desde el momento en que el clip se viralizó, los comentarios comenzaron a multiplicarse. Algunos defendían la libertad profesional del actor, mientras otros afirmaban que Mahasin se había sentido dolida. Los fans, que han seguido durante años la trayectoria y la química entre ambos, no tardaron en crear teorías. Cada publicación, cada gesto y cada silencio se transformaron en un mensaje oculto que todos querían descifrar. En medio del caos mediático, el equipo de producción optó por mantener la calma. Nadie quiso pronunciarse al respecto, al menos no oficialmente, pero los paparazzi, siempre atentos, lograron capturar a Zeng saliendo del rodaje con el teléfono en la mano y una expresión pensativa. Aquella imagen se convirtió en la chispa perfecta para reavivar los rumores. Los titulares no se hicieron esperar. Saint Torun, preocupado tras la reacción de Mahasin. Días después, Mahasin apareció en un evento público en Estambul. Radiante pero distante. Los periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntarle directamente sobre la escena del beso. Su respuesta fue breve, aunque poderosa. A veces, la realidad duele más que la ficción. Esa frase bastó para convertir el tema en tendencia mundial. Su aparente serenidad contrastaba con la fuerza de sus palabras, y el público se dividió aún más. La prensa internacional comenzó a recoger la historia. En cuestión de horas, medios de diferentes países replicaban la noticia con titulares dramáticos. Mahasin Meravet y Saint Torun se convirtieron en el centro de la conversación global por Safon. Cae mal con ese culo vuelve a ver una baraza la conversación con poco, no vale, Las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías y recuerdos de proyectos anteriores. Lo que había comenzado como un detalle de rodaje, se transformó en un fenómeno cultural. En un programa de espectáculos local, los analistas del lenguaje corporal repasaron las imágenes cuadro por cuadro, comentaron la mirada, el gesto y la tensión entre los actores. Hay algo no dicho, afirmó una experta, algo que va más allá del guión. Los espectadores no pudieron apartar la vista. Cada análisis generaba más preguntas, y el misterio crecía minuto a minuto. Saint Torun fue finalmente abordado por la prensa. Con tono sereno, respondió, la actuación es mi trabajo, el respeto, mi elección. Sus palabras fueron recibidas con admiración por algunos y con escepticismo por otros. Para los fans, esa declaración no fue suficiente. Y querían saber si Mahasin había hablado con él, si había perdón, si había distancia. Nadie tenía respuestas, solo conjeturas. El silencio de Mahasin se volvió su arma más poderosa. No respondió a los rumores, no mencionó nombres, pero sí publicó una fotografía en blanco y negro con la frase: algunas verdades no se dicen, se sienten.
Aquella publicación encendió nuevamente las redes. Miles de usuarios comenzaron a compartirla con mensajes como: «Ella todavía siente algo», o «No todo está dicho entre ellos». Pocos días después, Zeng publicó una imagen similar. Una silueta, mirando al horizonte con la frase: «El tiempo pone todo en su lugar». Esa coincidencia avivó el fuego del rumor. Para muchos, era una conversación silenciosa entre dos corazones heridos. La historia, lejos de apagarse, adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba de una escena de ficción, sino de emociones reales, proyectadas en el arte. Los medios no tardaron en hablar. La historia más comentada del año. Programas de entretenimiento, portales digitales y fanpages analizaban el caso como si fuera una serie dentro de otra serie. El público se mantenía pegado a la pantalla, esperando un gesto, una mirada o una palabra que confirmara lo que todos sospechaban. Mahazin y Zeng se convirtieron en tendencia una vez más. Con el paso de los días, el escándalo comenzó a transformarse en reflexión. Muchos admiradores destacaron la madurez de ambos artistas frente a la exposición pública. Otros, en cambio, seguían convencidos de que entre ellos quedaban asuntos sin resolver. En cualquier caso, su silencio mantenía viva la atención mediática. La historia ya no pertenecía solo a ellos, sino a millones de espectadores. La serie, mientras tanto, alcanzó cifras récord de audiencia. La polémica impulsó su popularidad hasta niveles inesperados. Los productores guardaban silencio, pero celebraban internamente el fenómeno. Sin buscarlo, Mahazin y Zeng habían convertido una escena común en el momento televisivo más viral del año. La línea entre el guión y la vida real se había desvanecido. Con el tiempo, ambos retomaron su rutina profesional. Sin embargo, el público no olvidó. La historia del beso, que lo cambió todo, siguió circulando como una leyenda moderna. Videos, memes y compilaciones invadieron las redes. Era imposible escapar del eco de aquella escena que, sin intención, marcó una generación de fanáticos del drama turco. Hoy, meses después, el recuerdo sigue intacto. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero lo cierto es que la magia entre Mahazin Meravet y Zeng Torun continúa cautivando al público. Su silencio fue su declaración más fuerte, porque a veces, cuando las palabras sobran, las miradas cuentan toda la historia, y esta historia, sin duda, seguirá siendo contada por mucho tiempo más.